Desde los albores de la civilización, los seres humanos han buscado maneras de comunicarse, a través de gestos, sonidos, dibujos y finalmente, mediante sistemas complejos de lenguaje. Pero ¿qué pasa cuando queremos que las máquinas, que no sienten, no tienen experiencias ni emociones, nos entiendan? Desde los primeros intentos de comunicación hombre-máquina, hasta los asistentes virtuales y chatbots modernos, el procesamiento del lenguaje natural ha recorrido un largo camino. En este video descubrirás cómo funciona esta tecnología que ya forma parte de nuestra vida diaria. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El procesamiento del lenguaje natural, PLN, es el puente que une nuestros pensamientos humanos con la lógica de las computadoras. Es otra de las capacidades, además del razonamiento automático, la representación del conocimiento y el aprendizaje de máquina, que una entidad artificial debe tener para pasar la prueba de Turing. Es también una de las principales subáreas de estudio de la IA. El PLN desarrolla técnicas computacionales que analizan, intentan comprender o producen uno o más idiomas humanos como el español, para traducir a otro idioma, para comprender y representar el contenido de texto, para generar texto o dialogar con un usuario como parte de una interfaz de preguntas y respuestas. En otras palabras, es el arte de enseñarle a las máquinas a leer, escuchar, hablar y escribir en nuestro idioma. Un ejemplo cotidiano, cuando le dices a tu teléfono, pon música relajante, y automáticamente se abre Spotify con una lista de reproducción suave, estás usando procesamiento de lenguaje natural. El dispositivo entiende que pon es un comando, que música relajante describe un tipo de contenido y ejecuta la acción correcta. El lenguaje no solo comunica información, también transmite emociones, intenciones, matices culturales y significados profundos. Decir estoy bien puede significar muchas cosas dependiendo del tono, el contexto y hasta la cultura. Una máquina que realmente quiera entender debe ir más allá de las palabras y captar el tono, el sentido oculto y el contexto emocional. Y ese es precisamente el desafío del procesamiento del lenguaje natural. Debido a su ambigüedad, la comprensión total de un lenguaje humano sigue siendo uno de los desafíos de la inteligencia artificial para aprobar la prueba de Turing, por lo que los documentos de texto en idiomas humanos son considerados no estructurados por los sistemas informáticos. Sin embargo, la comprensión parcial de los lenguajes humanos a través de PLN se ha utilizado para estructurar textos, es decir, para construir modelos computacionales de documentos para que los sistemas puedan comprender, al menos parcialmente, el contenido del texto y procesarlo de manera eficiente. Los principales niveles de análisis del PLN utilizados para construir modelos de textos de lenguajes humanos son el morfológico, para identificar las formas estándar de una palabra, el léxico, para identificar las categorías gramaticales de una palabra, el sintáctico, para identificar combinaciones correctas de palabras, y el semántico, para interpretar frases y oraciones. Básicamente existen dos tipos de modelos representativos de documentos de texto, estadísticos y basados en el conocimiento. Los modelos estadísticos se basan en técnicas de recuperación de información, como el modelo del espacio vectorial, donde los documentos están representados por vectores de peso, que representan la importancia de un término dado en el documento. Estos pesos generalmente se calculan de acuerdo con la frecuencia de aparición del término en el documento y en toda la colección de documentos. Los modelos basados en el conocimiento utilizan técnicas en los diferentes niveles de análisis del procesamiento del lenguaje natural, principalmente morfológico, léxico, sintáctico y semántico, para construir modelos de documentos textuales como instancias de estructuras de representación del conocimiento. Principales aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. AELICO. Las principales aplicaciones de PLN pueden ser organizadas en las siguientes categorías: análisis de sentimientos, resumen de contenido, extracción de información, acceso a documentos, recuperación, filtrado, recomendaciones,
predicción de resultados relacionados con el texto y preguntas y respuestas. Estas herramientas pueden aumentar las habilidades de síntesis humana y permiten la obtención rápida de información relevante de grandes colecciones de textos. Muchas de estas categorías de aplicaciones también utilizan técnicas de aprendizaje automático. En general, el PLN se utiliza en un primer paso con el objetivo de construir modelos computacionales de documentos de texto que puedan procesarse mediante técnicas de aprendizaje. Análisis de sentimientos. El análisis de los sentimientos, también llamado minería de opinión, utiliza técnicas PLN para identificar la subjetividad expresada por los humanos en los textos. Así, mide la influencia de un texto escrito sobre el lector en cuanto al tipo de sentimientos que despierta y el nivel de afecto. La proliferación de opiniones, evaluaciones, recomendaciones y otras formas de expresión en línea en blogs y redes sociales han hecho de estos medios fuentes muy valiosas para la aplicación de técnicas de análisis de sentimientos, permitiendo la identificación de opiniones relevantes para apoyar los procesos de toma de decisiones de los individuos. Y empresas utilizan PLN para analizar reseñas de productos, comentarios en redes sociales, encuestas de satisfacción. Resumen de contenido. Este grupo de aplicaciones tiene como objetivo crear automáticamente resúmenes de textos, así como identificar los temas principales de un conjunto de documentos. Extracción de información. El propósito de las técnicas de extracción de información es extraer una representación formal y no ambigua de hechos específicos de documentos de texto para su procesamiento computacional. Acceso a documentos de texto. El acceso a la gran cantidad de información textual disponible en formato digital ha promovido la aplicación de técnicas de IA, especialmente de PLN, para construir automáticamente modelos estructurados y no ambiguos de documentos de texto, que puedan ser procesados por un sistema informático, así como procesar consultas a una colección de documentos formuladas en lenguaje natural. Estos modelos son construidos utilizando técnicas estadísticas o basadas en el conocimiento. El acceso a grandes cantidades de documentos textuales disponibles digitalmente se tornó posible inicialmente a través del desarrollo de técnicas de recuperación de información. Para una consulta o pregunta dada en lenguaje natural que especifica la necesidad de información de un usuario en particular, estos sistemas recuperan un conjunto de documentos de texto relevantes para esa necesidad de información. La relevancia generalmente se determina a través de un análisis de similitud entre la consulta y los documentos de texto en el conjunto de documentos, llamado de corpus. Una de las principales aplicaciones de estas técnicas son los motores de búsqueda en la web, como Google. La respuesta a una consulta en lenguaje natural consiste en enlaces a documentos de texto, páginas web, ordenados según su relevancia para la consulta realizada. Estos sistemas tienen dos requisitos principales: permitir recuperar la mayor cantidad de documentos relevantes y ocultar la mayor cantidad de información irrelevante. Estos dos requisitos son los criterios utilizados para medir la efectividad de estos sistemas. Miku y Dikisteinpekante sistemas de preguntas y respuestas. Al igual que los sistemas para acceder a documentos de texto, los sistemas de preguntas y respuestas utilizan técnicas de recuperación de información y procesamiento del lenguaje natural y construyen modelos generalmente basados en el conocimiento del corpus utilizado. Sin embargo, difieren esencialmente de aquellos en la respuesta ofrecida. En lugar de proporcionar una lista de documentos relevantes para la pregunta, los sistemas de preguntas y respuestas proporcionan una única respuesta a la pregunta utilizada. Los sistemas para acceder a documentos de texto como Google ya han ampliado su funcionalidad para ofrecer respuestas en forma de un sistema de preguntas y respuestas. Los primeros sistemas de preguntas y respuestas se hicieron conocidos y fueron notables para el desarrollo posterior del área dentro de la IA. Student, programa Lisp, desarrollado en 1964 para resolver problemas de álgebra formulados como preguntas en lenguaje natural. ELIZA, desarrollado en 1966, este programa realiza el procesamiento del lenguaje natural, respondiendo preguntas de los usuarios con respuestas preprogramadas y técnicas de comparación de patrones, dando la impresión de que estabas hablando con una persona. Este software es considerado el primer chatbot, hoy popularizados con ChatGPT, Pentoscene, SHRDLU,
Este sistema de preguntas y respuestas se desarrolló en 1970 y mantiene un diálogo interactivo en inglés. Start, el primer sistema de preguntas y respuestas en la web, ha estado en línea desde diciembre de 1993. Fue desarrollado en el MIT. Alice es un chatbot, cuya versión inicial se introdujo en 1995. Las versiones más recientes han estructurado el sistema de preguntas y respuestas como un agente de software genérico que se puede reutilizar en la construcción de chatbots en diferentes dominios de aplicación. Buzzsprout. Esta primera generación de chatbots utilizan esencialmente la misma tecnología que ELIZA, respondiendo a las preguntas de los usuarios con respuestas preprogramados y técnicas de coincidencia de patrones. Las nuevas generaciones de chatbots, por otro lado, utilizan técnicas de generación de texto similares a las del resumen de contenido para generar una respuesta plausible de los documentos de texto en el corpus. También usan técnicas de aprendizaje automático para entrenar modelos con ejemplos previos de preguntas y respuestas. ¿Dónde usamos PLN en la vida diaria? Aunque muchos no lo noten, el PLN ya forma parte integral de nuestras vidas. Veamos algunos ejemplos reales. 1. Asistentes virtuales, como Siri, da Apple, Alexa, da Amazon, Google Assistant. Estos dispositivos entienden preguntas, comandos e incluso conversaciones. 2. Traducción automática, como Google Translate, que ya no solo traducen palabra por palabra, sino que interpretan el sentido general de las frases. Por ejemplo, traduciendo "me rompió el corazón" como una metáfora de tristeza y no como una lesión física. 3. Generadores de contenido. Herramientas como ChatGPT crean artículos, resúmenes, correos electrónicos, guiones, poemas y todo tipo de expresión literaria. Grandes desafíos que enfrenta el PLN. Aunque los avances son impresionantes, el procesamiento del lenguaje natural sigue enfrentando enormes retos, como 1. Ambigüedad. Una misma frase puede tener múltiples significados. Por ejemplo, vi al hombre con el telescopio. ¿Quién tenía el telescopio? ¿Yo o el hombre? 2. Contexto cultural. Muchas expresiones no se pueden traducir literalmente. Por ejemplo, en inglés, kick the bucket significa morir. En español, no tiene sentido si se traduce literalmente, patear el balde. 3. Sarcasmo e ironía. Cuando decimos, claro, qué inteligente eres, podríamos estar siendo sarcásticos. Detectar eso es extremadamente difícil para una máquina. 4. Multilingüismo. El mundo tiene más de 7,000 idiomas. Crear sistemas que entiendan todos los matices culturales y lingüísticos es una tarea titánica. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este.